En 1902, cuando Sebastián Montes presionó el obturador de su cámara, ninguno de los rostros en aquella fotografía imaginaba que esa imagen perfecta de felicidad familiar ocultaba la mentira más devastadora que un hombre podría descubrir. En el viejo archivo municipal de Granada existe una fotografía fechada en mayo de 1902. En ella aparece una familia que cualquiera envidiaría a Esteban Ruiz Velasco, comerciante, respetado de 38 años, posa junto a su esposa Inés Montoya de 32, y sus 3 hijas, Lamayo, R., Amparo de 7 años, se encuentra de pie junto a su madre. La mediana, Leonor, de 5 años, descansa en el regazo de su padre, y la pequeña Dolores, apenas 2 años, sonríe en brazos de Inés. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Lo que nadie podía ver en aquella fotografía era la grieta invisible que recorría el alma de Esteban cada vez que miraba los ojos de Leonor. Ojos verde esmeralda, brillantes como el mar en primavera. Ojos que no pertenecían a nadie en su familia, ni en la suya, ni en la de Inés. Esteban había construido su vida con las manos. De aprendiz de carpintero, había pasado a dueño de 3 talleres de muebles en Granada. Se había casado con Inés en 1894, enamorado de aquella mujer de mirada dulce y risa contagiosa. Cuando nació Amparo, creyó que la vida no podría regalarle Mayo R. bendición. Cuando llegó Leonor 2 años después, sintió que su corazón explotaría de orgullo. Pero algo siempre estuvo mal con Leonor. No era solo el color de sus ojos, tan distinto al castaño oscuro de todos en ambas familias. Era su cabello, rubio ceniza, cuando el de Esteban era negro azabache y el de Inés castaño cobrizo. Era la forma de su rostro, sus rasgos delicados, que no reflejaban a ninguno de sus supuestos padres. Era la manera en que la gente del pueblo la miraba con demasiada curiosidad, con ese silencio incómodo que grita verdades que nadie se atreve a pronunciar. Durante 5 años, Esteban enterró sus sospechas bajo capas de amor y negación. Leonor era su hija, la había visto nacer, la había mecido en sus brazos, le había enseñado a caminar. ¿Qué importaban unos ojos diferentes? Pero las dudas son como el óxido en lentas, silenciosas, corrosivas. Inés no era una mujer feliz, aunque aparentara serlo. Se había casado enamorada, sí, pero pronto descubrió que el amor no llenaba el vacío que sentía dentro. Esteban era bueno, trabajador, fiel, pero también era aburrido, predecible, demasiado simple para una mujer que soñaba con bailes, con joyas, con una vida que brillara más allá de las paredes de una casa modesta. Esteban le daba seguridad, pero no le daba fuego. El fuego llegó en 1896, con el nombre de Rodrigo Navarro. Rodrigo era el hijo del carnicero, 6 años menor que Inés. Tenía 22 años cuando sus miradas se cruzaron por primera vez en el mercado. Era guapo con esa arrogancia juvenil que confunde la valentía con la imprudencia. Tenía manos grandes, sonrisa fácil y, sobre todo, tenía tiempo y atención para Inés. Le regalaba cortes de carne especiales, luego flores silvestres, después pulseras de plata que ella escondía bajo los vestidos. Le susurraba palabras que Esteban nunca había aprendido a pronunciar. La miraba como si fuera la única mujer del mundo. Comenzaron a encontrarse en secreto, en el molino abandonado a las afueras del pueblo, en la bodega de la carnicería cuando el padre de Rodrigo viajaba, en la penumbra de una Granada que dormía la siesta mientras el marido trabajaba y la hija Mayo R. jugaba con las vecinas. Inés quedó embarazada en otoño de 1896. Ann sabía, en lo más profundo de su ser, que esa criatura no era de Esteban. Lo supo por las fechas, por la intuición que nunca falla, por el terror que la invadió cuando dio a luz y vio aquellos ojos verdes idénticos a los de Rodrigo. Pero se mintió a sí misma y mintió al mundo entero. Esteban la recibió con lágrimas de felicidad cuando nació Leonor. La cargó como si fuera de cristal, besó su pequeña frente y juró protegerla siempre. E Inés, sosteniendo a la hija de su traición en brazos, sonrió y cayó. Rodrigo se casó 2 años después con una muchacha de 18 años llamada Flora, una boda grande, ruidosa,
llena de celebración. Inés asistió del brazo de Esteban, y nadie notó cómo sus manos temblaban al ver al padre biológico de su hija, jurando fidelidad a otra mujer. Anne siguió con su vida. Tuvo a Dolores en 1900. Anne, esta vez sí era de Esteban, con sus mismos ojos oscuros y su misma dulzura. Pero cada vez que miraba a Leonor, veía su pecado encarnado. Y cada vez que Esteban miraba a Leonor con esa sombra de duda en los ojos, Inés sentía como el peso de la mentira le aplastaba el pecho. El día que todo se derrumbó fue un martes ordinario de septiembre de 1907. Esteban había ido al pueblo vecino a entregar un encargo de muebles. Regresó antes de lo esperado, justo al mediodía. Al pasar frente a la carnicería de los Navarro, vio a Inés saliendo por la puerta lateral, la que daba al callejón trasero. Inés la llamó, confundido. Ella se volvió con el rostro descompuesto, el cabello ligeramente despeinado, los dedos torpes abrochando mal los botones de su blusa. Esteban: yo vine a comprar carne para la cena, tartamudeó. Pero la carnicería cerraba a las 11 y sus botones estaban mal abrochados. El tercero en el ojal del segundo, y su mirada era la de un animal atrapado. ¿Por qué salías por atrás?, preguntó Esteban con una calma antinatural. Yo me confundí de puerta. Esteban no dijo nada más, simplemente asintió y caminó de regreso a casa. Pero algo dentro de él se había roto con un sonido que solo él pudo escuchar. Durante 3 semanas la siguió. Se levantaba antes del alba y la observaba desde las sombras. La vio encontrarse con Rodrigo 2 veces más. La vio besarlo contra la pared del molino. La vio reír de una manera que nunca reía con él. Una noche, cuando Inés creyó que dormía, Esteban se levantó y se sentó frente a ella en la cocina. ¿Es mía?, preguntó con voz hueca. ¿Qué, Anne? Leonor, ¿es mía? El silencio que siguió fue la confesión más brutal. Esteban, John, dime la verdad. Por una vez en tu miserable vida, dime la verdad. E Inés, destruida por el peso de 11 años de mentiras, colapsó. Le contó todo. El aburrimiento en Rodrigo en los encuentros, el embarazo, los ojos verdes que delataban la verdad que ella había tratado de enterrar. Esteban escuchó sin moverse, sin respirar, sintiendo como cada palabra era un clavo en su corazón. Cuando ella terminó, él se quedó mirando la mesa durante largos minutos. «La quiero», susurró finalmente. «A Leonor la quiero como si fuera mía, porque para mí lo es, Ana Esteban. Pero tú», su voz se endureció como el hierro, «tú eres mi esposa. Me juraste fidelidad ante Dios y me mentiste, mientras tú seguías viéndolo». Mientras tú, se levantó con una furia controlada que era más aterradora que cualquier grito. «Lo siento», lloró Inés. «Anne, lo siento tanto. La culpa no es de Leonor», dijo Esteban con voz temblorosa. «Ella es inocente, pero tú eres mi esposa. Tú prometiste ser solo mía». Lo que sucedió esa noche se supo 3 días después, cuando el cuerpo de Inés Montoya fue encontrado en el fondo del pozo seco detrás de su casa. Tenía el cráneo fracturado y marcas de manos en el cuello. A su lado, en la penumbra fría de aquel agujero, yacía Esteban Ruiz Velasco con las venas de las muñecas abiertas y una navaja en la mano derecha. Dejó una carta de 7 páginas explicándolo todo: la infidelidad, la mentira, el dolor insoportable de amar a una hija que no era suya biológicamente, pero que llevaba en el alma, y la frase final, escrita con letra temblorosa: no pude soportar que la mujer que amé me traicionara. No pude soportar que el mundo supiera que fui tan ciego. No puedo vivir sabiendo que cada vez que mire a Leonor, veré la mentira, pero tampoco puedo dejar de amarla. Prefiero la muerte a este infierno. Las 3 niñas quedaron huérfanas. Amparo, Leonor y Dolores fueron criadas por la hermana de Inés, quien nunca les contó la verdad completa. Solo cuando Leonor cumplió 20 años, encontró aquella carta en una caja olvidada y supo por qué sus ojos eran diferentes. Esta historia nos enfrenta a una verdad brutal. El silencio de una traición puede ser tan mortal como un arma. Nos enseña que las mentiras no solo destruyen a quien las descubre, sino también a quien las porta durante años. Y nos pregunta algo que nadie quiere responder: ¿dónde termina el amor
y donde comienza la posesión. Esteban amaba a Leonor genuinamente, pero no pudo soportar la humillación. Inés buscó llenar un vacío que su matrimonio no podía satisfacer, pero su silencio creó una bomba de tiempo. Rodrigo siguió con su vida, ignorante del desastre que había ayudado a crear. Y 3 niñas perdieron todo, porque los adultos no supieron manejar sus demonios. Y ahora, querido espectador, te hago una pregunta que me quita el sueño en sí. Descubrieras que la persona que amas te ha mentido durante años, que el hijo que criaste no es tuyo, pero que amas con todo tu ser. ¿Qué harías? ¿Podrías perdonar? ¿Podrías olvidar? ¿O sentirías, como Esteban, que ya no hay salida? Déjame tu respuesta en los comentarios. No te pido que justifiques lo que hizo, solo que seas honesto sobre qué harías cuando el amor y la traición se entrelazan de manera tan cruel que ya no puedes distinguir uno de otro. Y si esta historia te ha removido algo dentro, si te ha hecho reflexionar sobre el precio de las mentiras y el peso de los secretos, te pido que te suscribas a este canal, porque estas historias necesitan ser contadas, porque el silencio siempre ha sido el mejor aliado de la tragedia, y porque cada historia del pasado es un espejo donde podemos mirarnos y preguntarnos, ¿qué haría yo? Nunca olvides, las fotografías capturan momentos, pero no verdades. Las familias perfectas a menudo esconden grietas invisibles. Y el silencio, ese silencio que creemos que nos protege, siempre termina destruyendo a quien lo guarda. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la verdad duele, pero la mentira mata.